¿Y a cuánto asciende la fortuna de Ricardo Ford? Y después le vamos a preguntar al doctor D'Alessandro también, digamos un abogado, por ejemplo en este caso, cuánto se lleva, ¿no es cierto?, ese total. Mariano Beristain. Bueno, no se conocen todavía bien los detalles de cómo está distribuida, cómo la fortuna de Ricardo Ford, pero se habla de que tiene o que dejaría entre 200 y 250 millones de dólares. Hay que ver después los detalles, justamente les decía, ¿no? Se estima en 200 millones de dólares, pero no hay una declaración jurada, entonces es muy difícil saberlo con certeza. ¿Sabés de dónde sale esto? Sí. Lo dijo esta mañana el primer representante de Ricardo Ford. Él fue hasta ahora el único que habló, se animó a hablar de una cifra y dijo, fue representante de él. Calculo que la fortuna de Ford está en alrededor de los 250 millones. 250 millones. Lo que no se conocen son justamente, es decir, cómo se conforman estos 250 millones de dólares. Es muy probable que el doctor tenga razón y que, digamos, haya parte del dinero esté colocado en Suiza o esté colocado en bancos extranjeros, ¿no? Porque... En ese caso, perdón, doctor D'Alessandro, ¿qué se hace con ese dinero? Generalmente eso no se denuncia en la Asociación de la Argentina. Parece bastante 200, 250 millones, porque no nos olvidemos que vive la madre de Ford. Es decir, que esto es solamente la sucesión de la parte del papá de Ford, y son 3 hermanos. Claro. Si cada uno de los hermanos le tocaran 250 millones, estaríamos hablando de 750 millones de dólares, más la parte de la mamá, que es el doble, más otros parientes que puede haber. Tenés razón, claro. Es decir, estamos hablando de una fortuna de 1.500 millones, y una fortuna de 1.500 millones ya entra en la lista de los 500 más ricos de Forbes en Estados Unidos. Entonces lo ves poco probable. Yo creo que es menos que 250 millones. Hay un punto de referencia que es los honorarios que en su momento le reclamara al doctor Burlando cuando hizo la sucesión del abuelo, del padre. ¿Cuánto era eso? Y eso se decía, ¿no?, que rondaba los 8 millones de pesos el reclamo económico. Eso significa unos 2,5 millones de dólares. Uno puede pensar que un abogado acordó eso porque la fortuna del padre de Ford no llegaba a los 100 millones, digamos. Claro, pero acá no hay una presunción de fortuna, sino que se calcula sobre una fortuna real. No, está muy bien lo que dijo Mariano, cuánto es lo que él percibía mensual. Cuando se habla de 2.400.000 de dividendos, se habla de una suma mensual que sí se circulaba como versión, que era lo que él percibía desde la fábrica como adelanto de dividendos. Hasta ahora el único dato concreto que hay es el del representante, que hablaba justamente de la cifra esta, de los 200 millones, 250 millones de dólares. Lo concreto es esto, usted bien lo dijo, doctor, él recibía cerca de 200.000 dólares por mes de Felford, y bueno, lo que suman 2.400.000 al año, ¿no? Hay algunos datos más que tienen que ver con los activos, pero que no son trascendentes desde algún punto de vista, porque estamos hablando de bienes que son bienes suntuarios, fundamentalmente, pero bueno, él tiene una mansión en Miami, digamos, ¿no?, que se sumaría a los activos, un departamento en el barrio de Belgrano, que no creo que sea un departamentito, digamos, ¿no?, pero tenía otros bienes más. Vamos a seguir un poco ampliando para que veamos. Tenía campos también. Sí, tenía campos, pero para que veamos un poco también que los activos, digamos, están conformados por distintos, bueno, Rolls Royce, Phantom Limousine, 3 motos Harley Davidson, un Mercedes-Benz. Quizás estos son activos que son, digamos, que no tienen mucho valor desde el punto de vista económico, pero podemos seguir enumerando, un poco para que la gente tenga una idea quién era Ricardo Ford desde el punto de vista económico. Él era una empresa en sí mismo, tenía otro Rolls Royce Phantom Coupé valuado en 600.000 dólares, un BMW. Y acá quizás está, bueno, vamos a terminar de enumerar los bienes, ¿no? Pero quizás vamos a ver cuál es la madre de estos ingresos de Ford, ¿no? Una mansión en el barrio de Los Troncos, Mar del Plata, tenía un yate también. Y por último, quizás esto es lo que explique, digamos, el origen de su fortuna, ¿no? Porque él no hizo la fortuna en el mundo del espectáculo. Ford, su abuelo, Felford, por eso, ¿no?, se llama. La facturación de la empresa son 43 millones de dólares anuales. Es una empresa muy grande, fundada en 1912, tiene 800 empleados, de los cuales 500 son empleados activos.
y 300 son empleados que circulan de acuerdo de cómo viene, digamos, la producción, porque recordemos que en los meses de diciembre, de fin de año, la producción aumenta sustancialmente. Lo que hay que ver, y quizás la gran incógnita para tratar de entender, digamos, cuál es el monto real de la fortuna de Ricardo Ford, es el dinero que existe en cuentas en el exterior. Eso no lo saben desde algún punto de vista, no hay una declaración jurada sobre eso, y quizás nos explique un poco, por lo menos para acercarse a estos 200 millones de dólares de fortuna que seguramente se van a definir, se van a determinar a medida que se vaya discutiendo, digamos, la herencia. Mariano, Sí. ¿y cuánto recibía por mes? ¿Cuál era la suma que recibía? Él recibía por mes de Fairford un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Sí. $200.000 mensuales, lo que daba un monto total anual de $2.400.000 anuales. Y doctor Alessandro, ¿cómo lo recibía? ¿Cuál era el circuito? A ver. Bueno, en principio